entrando los diputados a la Asamblea y entonces se veían muchos más guardias nacionales de lo que se ha visto hacia una pared, eran como 3 o 4 filas. Sin embargo, estaban los colectivos vestidos de rojo y se veía que estaban pasando como por un ladito, cuando debería estar resguardando todo eso y deberían dejar pasar, porque en la Asamblea también están representados ellos, están representados todos. Pero también se coló la información que agredieron muy duramente a mi amiga Elsa Solórzano. Te mando muchos saludos, Elsa, lamento mucho y estamos contigo en este momento. Eso no debe pasar con ningún venezolano, así que bueno, hay que llamar la atención sobre estas cosas, pero yo creo que tú me cuentes de primera mano qué pasó. Bueno, esa imagen que está circulando por las redes sociales es el pasillo que conecta el edificio administrativo, lo que llaman Pajarito, con el Palacio Federal Legislativo. Y ahí estaba tomado por un grupo pequeño, como se vio también, por cierto, debo decirlo, un grupo muy pequeño, muy reducido, de oficialistas. Se presume que eran colectivos, que estaban armados, pero debo también rescatar la solidaridad del día de hoy, el buen comportamiento que tuvo la Guardia Nacional y los oficiales que resguardaron hoy el Palacio. Se veía que eran mayor en número. Destacó, sí, señor. Era mayor en número que el pequeño grupito de oficialistas que trataban de agredir. ¿Y por qué no lo pudieron controlar entonces? Bueno, como digo una cosa, digo otra, como dicen coloquialmente. Fueron también un poco, no los reprimieron, simplemente se contuvieron y permitieron que pasara. En ese momento pasaba Delsa Solórzano, la diputada Delsa Solórzano, con Brito, el diputado también de Anzoátegui, y la agredieron muy violentamente. La agarraron por los cabellos, la golpearon, se lanzaban encima. El coronel que resguarda la Asamblea Nacional tuvo que protegerla con su chaleco antibalas. Se escucharon detonaciones en ese momento, no sabemos si de armas de fuego o de artículos de estos sonoros, tipo los Bin Laden que llaman. Entonces fue algo muy, muy duro. Ya vienen varios días, como el domingo pasado también asaltaron la Asamblea Nacional, no pasaba desde 1848, pero recordemos que apenas el jueves pasado fue que anularon el derecho al voto en Venezuela. Y lo digo de esta manera porque hoy debería ser el segundo día que estuviéramos recolectando las manifestaciones nosotros de voluntad para de manera democrática, pacífica, dirimir un conflicto, como pasa en todos lados del mundo, democráticamente, que es lo que estamos exigiendo en Venezuela. En Venezuela se rompió el orden constitucional, Pedro, y lo que nos escuchan muy claramente. Han venido cercenando derechos, el de la vida, a la seguridad ciudadana, las oportunidades, el empleo, la medicina, el alimento, lo básico. Pero el derecho a elegir, que era la última careta que le quedaba, por cierto, a este régimen para decir que era una democracia. ¿Cuántas veces escuché yo decir, por ejemplo, ¿cómo que no es una democracia? Tenemos 17 elecciones en 15 años. O sea, que era el bastión que le quedaba para decir que esto era democracia, como si tan solo se trataba del voto, ¿no? También vale rescatar, es independencia de poderes, libertad de expresión, solidez y respeto a los derechos humanos, los derechos civiles, pero en este momento ni el derecho al voto está garantizado. Por eso el día de ayer, una gran toma de Venezuela en todos los estados, vimos cómo salieron millones de personas en todo Venezuela, como lo hicimos el 1 de septiembre en la toma de Caracas, exigiendo el respeto al orden constitucional, al voto. La Asamblea Nacional hoy representa a la mayoría del país, como reconocemos, por cierto, a esa parte hoy minoritaria del PCV. Pero ahora, si se quiere desconocer el voto, se quiere desconocer la Constitución, por eso el día de ayer convocamos el próximo jueves 3 de noviembre a una protesta pacífica hacia el Palacio Ejecutivo de Miraflores. Ok, también vimos que, bueno, ya empezaron a discutir dentro de la Asamblea, pero la bancada oficialista se fue, abandonó el hemiciclo, alegando que era nula la Asamblea, anulándose ellos mismos, que ellos fueron elegidos por el propio pueblo. Los que representan, así es. Porque los que representan. Esa regla, en definitiva, por los que estaban ahí hoy, Torrealba, Rodríguez, etcétera, ellos representan una parte también de la población importante, la cual nosotros respetamos y nos debemos también, por cierto, porque a mí me eligieron en Vargas, Catiramar, Caraballeda, Naiguatá, Caruao y todo el Estado. A todos los venezolanos, en definitiva, en sus derechos y también en sus deberes en el Palacio Federal Legislativo. Quiere decir que ellos obedecen a algo superior a las personas que los eligieron. Sin duda, porque se fueron del recinto, como lo han hecho muchas veces. Por cierto, hay diputados que no hace 8 meses, por ejemplo, como Diosdado Cabello, como algunos otros, que dejan abandonado, en definitiva, a su pueblo. Eso es lo que está pasando en este momento en la Asamblea Nacional. El domingo vimos cómo iniciaba lo que fue o lo que estamos nosotros realizando, que es el juicio político de Nicolás Maduro Moros, a determinar responsabilidad política de lo que está sucediendo en Venezuela, no solamente de la ruptura del orden constitucional, sino también de las necesidades del pueblo de Venezuela, de la falta de comida. Hoy veíamos un testimonio desgarrador de una madre que perdió a su hijo víctima de las OLP. Un plan de seguridad que ni siquiera es un plan, es un operativo que ya no es plan,
Entonces, lo que hace es perjudicar la seguridad ciudadana. Se han convertido, por ejemplo, en violación de derechos humanos muy graves. Hemos recibido más de 120 casos en la Comisión de Política Interior. Hoy recibimos un testimonio de verdad desgarrador, como un joven de 15 años le quitaron la vida porque se equivocaron. Por ejemplo, veamos los testimonios de los CLAP, como le arrebatan el derecho a la alimentación a las personas, a la medicina, recibimos a los estudiantes. Ahí hay una responsabilidad muy clara política ¿Qué se de Nicolás Maduro sesionó Moro. hoy en la Asamblea Nacional? Con la continuación del juicio político de Nicolás Maduro Moro, la responsabilidad que tiene en lo que está sucediendo en Venezuela para evaluar si hay abandono de cargo en definitiva o no. Esta sesión continúa el día martes, muy importante, donde se citó al mismo Nicolás Maduro para que dé respuesta ante todo esto que se ha venido discutiendo tanto en la Asamblea Nacional como en las calles de Venezuela, y lo vimos ayer contundentemente en cada uno, no solamente en Caracas, que se tomó la autopista. Logramos esa bandera el día de ayer, sino en toda Venezuela, debo insistir, la manifestación popular y masiva. Evidentemente el presidente no creo que vaya a ir, además que va a alegar que no fueron al Consejo Federal o Consejo de Seguridad, como lo quieran definir, que hubo ayer porque dejaron el banco, la silla vacía de la Asamblea Nacional, del presidente de la Asamblea Nacional, que no es una persona, sino que es una persona que en ese momento está representando a toda, bueno, repito la palabra, voluntad popular, a todo lo que es la soberanía. O sea, que él seguramente va a alegar que él no va así, el otro no fue. Sí. Pero si no va, pero se inició el proceso. Se inició el proceso, el martes deberíamos tener una definición, una conclusión de este proceso, por eso se cita al mismo Nicolás Maduro Moros para que se defienda, para que dé sus argumentos de la responsabilidad que tiene con respecto al desastre que estamos lamentablemente viviendo los venezolanos. Eso tendrá una conclusión y le vamos a ir a notificar, como lo dijo ayer muy bien Henry Ramos Alup, entre otros, durante la concentración en Caracas, al mismo Miraflores, lo que va a ser el resultado de esta responsabilidad política que está debatiendo la Asamblea Nacional y todo el pueblo de Venezuela en definitiva. Y se discutió, como lo planteó la Asamblea hace unos días, la presunta doble nacionalidad del presidente. Sí, bueno, es parte de los argumentos, ya eso se descargó. Hay una comisión especial, además, que está evaluando no solo esto, sino también los nombramientos por cesar, por ejemplo, la comisión legislativa para nombrar a los nuevos rectores del CNE, para nombrar a los magistrados del TSJ. Hay una comisión que también debe presentar informe el próximo martes para avanzar con lo que ha sido la arremetida que ha tenido el pueblo de Venezuela en este momento. Algo que reveló Puskas, él es el que siempre está en el Twitter, Sí, un periodista. muy activo con la fuente electoral. Con la fuente electoral, y ha revelado información privilegiada que muchas veces se convierte en realidad. Dice que se están preparando entonces, en esas negociaciones sí vamos a ir a elecciones generales, y eso se ha discutido en distintos supuestos diálogos, y ha salido desde hace mucho tiempo que se estaba discutiendo si no había referéndum revocatorio, si iba a ser en marzo, si iba a ser en octubre, la renuncia del presidente, etcétera. Pero ya se está concretando un poco más, y ya la dirigencia opositora habla más, y aquí en este programa siempre se está hablando como algo ya más aceptado sobre esta tumban la mesa y empiezan de nuevo. Entonces hacen estas elecciones generales, que hasta ustedes están poniendo sus cargos a la orden. Sí, ¿cómo no? Pero dicen que elecciones generales significa presidente, gobernadores, alcaldías, concejales, diputados en general. Eso implicaría el cambio político, del estamento político, por lo menos del Ejecutivo. Debe ser mucho más profundo, sin duda. Pero no es fácil. Primero tienen que elegir los nuevos rectores del CNE, claro, o aceptar lo que tienen. Y también, bueno, es parte del estamento político. Están las instituciones, por cierto, que están los dos rectores vencidos, que está la comisión legislativa que se debe subsanar con los anteriores rectores, el TSJ. Es el andamiaje institucional. Es que está todo como burocráticamente enredado, trancado, se montó todo para y se siente al final del día cuando no vemos respeto por los derechos humanos, por los derechos civiles, por lo más elemental. Hoy han querido incluso secuestrar el sueño de los jóvenes y los venezolanos, que hoy veíamos, por cierto, muy bien en la Asamblea Nacional, muy firmes. Yo creo que el llamado a ellos, el llamado a Venezuela, el llamado es a que nos preparamos para ir a manifestar pacíficamente hacia Miraflores, hacia ir a notificar la resulta de este juicio político que se le está llevando a Nicolás Maduro Moros de la Asamblea Nacional. El llamado es, Pedro, a que estamos en un momento estelar de la República, no por lo bueno, sino lamentablemente por lo trágico. No estamos hablando hoy de los millones de visitantes que recibimos nosotros en los puertos de embarque, no estamos hablando hoy de las mejoras de producción en el sistema energético venezolano, que descubrimos una nueva fuente de energía limpia en Venezuela. No, estamos lamentablemente hablando de pérdidas humanas, estamos lamentablemente hablando de fuga de talento, estamos hablando de cosas que no nos gustarían. Claro, pero ante lo que revela Puskas, que dice que se va a llevar entonces esas elecciones generales, pero sin representación de partidos políticos,
políticos. Tenemos, por ejemplo, la MUD, si está inscrita y la MUD está inscrita y de darse o sea, que tendría que ir con un solo candidato. Las elecciones generales sería una salida política a este conflicto. Yo creo que sería incluso sensato, como lo era el revocatorio. Lamentablemente debo insistir, hoy el gobierno nacional, el régimen de Nicolás Maduro Moro, secuestró el derecho al voto. ¿Y hay que significar esto? Han sido luchas centenarias para poder tener la capacidad de elegir, de decidir, el poder, el ciudadano, lo que llamaba incluso el chavismo el poder constituyente, el poder originario. Entonces no es posible que se hable de democracia, que se hable de instituciones cuando secuestran ese elemento, cuando secuestran ese derecho fundamental. Entonces, que por cierto, que nos han quitado las libertades. Hoy el venezolano no puede decidir qué comer, qué cenar, lo que toque, lo que hay, si alcanza. Entonces es fundamental en este momento para Venezuela concientizar la grave crisis, y creo que ha sido así porque el día de ayer vimos manifestaciones, insisto, colosales, como lo ha venido haciendo el pueblo de Venezuela. Y yo recordé, por cierto, el 2007, cuando a mí me tocó la parte del movimiento estudiantil. En ese momento, el presidente en ese momento, Chávez, tenía la mejor 70% de aceptación, venía de ganar una elección, no había una movilización clara aguas abajo, hasta que hubo un símbolo de esperanza, hubo un símbolo de movilización e inició un proceso que nos lleva al 2016. Han sido años de sacrificio, años de lucha como el de Leopoldo López, por ejemplo, hoy tras la reja, 2 años y 8 meses. Años de creer en la democracia en Venezuela, que creo que van a culminar muy pronto, que creo que es responsabilidad de cada venezolano en este momento poder dar el siguiente paso. Claro. Ayer se tomaron estas decisiones, las decisiones de la MUD, después de la toma de Venezuela, porque lo pusieron toma de Caracas, no sé por qué, pero la toma de Venezuela, donde decidieron hasta en tarima algunas de las cosas, pero la gente estaba molesta porque no ven que todo este sacrificio, caminan y marchan y salen concentraciones, no ven respuesta, no ven cristalizados sus sueños. Sí. Y empezó la gente, tostada, como dicen. Empezaron a pedir, vamos a Miraflores, este es el momento, vamos a Miraflores. Es más, le preguntaron a la dirigente de Voluntad Popular, a la esposa de Leopoldo López, que pensaba, ella titubeó y le dijeron no, todavía Miraflores, y decidieron vamos el jueves a Miraflores. Esto no es como llamar así como Game of Thrones, vamos entonces a una declaración de guerra, porque ¿por qué es tan importante Miraflores? Porque lo que sucedió hace 14 años, en abril del 2002, que llevó hasta el suceso del Puente Llaguno, muertes, entonces eso está en el inconsciente colectivo, es una cosa que también yo entiendo que puede ser como un rompimiento de ese encanto, porque conquistamos Miraflores, pero no se puede llegar de aquí a ese jueves a cambio de decisiones, a ver qué pasa, ese diálogo posible antes de llegar a ese confrontamiento, porque ahí sí vendría un confrontamiento violento de la sociedad. Bueno, es importante la pregunta. El objetivo no es llegar a Miraflores, el objetivo es cambiar la dinámica política, es recuperar los derechos. El objetivo no es llegar a Miraflores. Claro, o sea, el objetivo es político. El objetivo es político, el objetivo ni siquiera es sacar a Maduro, el objetivo es que regresen los derechos de los venezolanos, el derecho al voto, el derecho a la alimentación, el derecho a la medicina, el derecho al futuro. O sea, hay que encuadrar muy bien. Eso es muy bueno, Juan, que lo estés diciendo, porque a veces creo que con todo el esfuerzo, y que yo respeto muchísimo a la MUD, porque es una reunión de distintos partidos políticos, que es bien difícil, dentro de los partidos también hay diferencias. Generar consenso está en la casa para allá donde se va uno de vacaciones es complicado. Entonces, ¿con qué se cena? Sí, pero esto es todo el país. Esto que tú estás comunicando es muy importante, y creo que la MUD tiene que hacer más esfuerzos en comunicación con el pueblo, porque a veces tienen decisiones que son correctas, pero la gente no lo sabe y se molesta. Y ojo, yo percibí esa ansiedad, yo la tengo también, pero o sea, como joven venezolano, como diputado de la Asamblea Nacional, como guaireño, yo la tengo. O sea, el futuro inmediato, la ansiedad del mañana, incluso para familias que no tienen medicamentos, que no tienen comida, eso se siente, se percibe. Pero ya en este momento, secuestrado todos nuestros derechos, todas nuestras libertades, o sea, es también un derecho rebelarse, la emancipación, la libertad, consagrado no solamente en nuestra Constitución, por cierto, sino además de una tradición profundamente republicana y libertaria, o sea, desde nuestros ancestros. Entonces es un momento responsable de la dirigencia política. Ayer hubo una decisión, sí, en caliente, muy bien pensada, por cierto, era una cosa de horas, de días, de minutos, pero lo importante es que el pueblo venezolano tenga claro el objetivo, la bandera en este momento. Secuestraron un derecho y lo vamos a conquistar. Es un momento para ese proceso. Ahora, el artículo 333, el artículo 350 está muy claro ahí en nuestra Constitución. Los que violan la Constitución hoy son los que secuestran el derecho al voto. Los que violan la Constitución son los que secuestran el derecho a vivir bien en Venezuela, con dignidad, con representación, con libertad de pensamiento. Entonces, es un momento estelar, debo insistir en esto, para Venezuela. La convocatoria es a todos los venezolanos de todos los rincones del país
para que nos veamos ese 3 de manera pacífica. Imaginemos esto, o sea, saliendo de muchos puntos pacíficamente, las armas las tienen los militares y los colectivos. Eso está muy claro. Todas nuestras manifestaciones han sido realmente pacíficas. Ayer tuvimos heridos en algunos estados y ahí están ya las imágenes de grupos colectivos, ya señalados lo que pasó en Mérida, por ejemplo, lo que pasó en Táchira, lo que pasó en Barinas, con el vaciado de un ojo, en riesgo otro ojo, por cierto, del secretario de la Cámara Municipal de Mérida. Muy lamentable esto. Y ahí está muy claro, como pasó en 2014, cuando hablaban de la represión policial y militar. Ahora, Juan, hay algo que me impresionó, que fue una de las imágenes de un chamito enfrentándose a un guardia nacional y dice, no me importa, quítame la vida porque tengo hambre. Esos niveles de que entra ya la sociedad en una inconsciencia total que por lograr, estamos más allá del primitivismo, lo más bajo de la pirámide de Maslow. Y jugar con eso el primitivismo, es muy peligroso. La barbarie incluso. Diría yo, como que hemos visto lo que sucede, por ejemplo, con los privados de libertad, vemos lo que sucede con el abuso policial que también pasaba ayer en Aragua, como vimos 10 o 8 funcionarios de Poliaragua atacando a una mujer en una propiedad privada, por cierto, de manera muy lamentable. Entonces, aquí el llamado es entonces a la cordura, a la sensatez. Gracias. Aquí el llamado es... El llamado es a la cordura y la sensatez. Termino mi programa todos los días en eso y tienen que recordarse los movimientos de paz y la no violencia activa que nos enseñó Gandhi, Cristo, Martin Luther King. Ha sido profundamente así del movimiento estudiantil y por lo menos de la unidad incluso. Entonces, el llamado es a incluso el régimen, incluso. Hay un pueblo con hambre, hay un pueblo mayoritariamente exigiendo cambios y transformaciones. La petición es sensata, es muy clara. El derecho al cambio, el derecho a elegir, el derecho al voto, consagrado en nuestra Constitución y que se han dado luchas centenarias por esto. Al principio las personas de color no podían, por ejemplo, votar. Las mujeres, por ejemplo, han sido luchas por los derechos civiles que se han conquistado, que costaron mucho sacrificio, por cierto. También nuestra generación, nuestros venezolanos no están dispuestos a ceder en derechos en lo elemental. Y lo hemos dicho, los derechos no se mendigan. No se negocian, por cierto, se exigen y se defienden. Es lo que está haciendo el pueblo de Venezuela en definitiva. Ayer en la noche en Punta Mulatos, en Macuto, en La Guaira, el estado Vargas, hubo una protesta muy, muy contundente por alimento, por ejemplo. Ha habido por agua en cada uno de los sectores de la costa y del litoral central y en muchas partes del país. Nosotros estamos canalizando todas esas demandas sociales, todas esas exigencias legítimas, Pedro, a través de una exigencia política del revocatorio, el cual roban, el cual secuestran. Las regionales las suspenden. Entonces es un momento, sí, de ejercer la mayoría que nos otorgó el pueblo de Venezuela con sensatez, con mucha claridad y entendiendo los objetivos políticos que se están planteando en el terreno. Ojalá que Venezuela no se vuelva Villarrosa, pero como lo digo, masiva. Juan Guaidó, muchísimas gracias, muchos éxitos y que todo sea como hablas tú y que estén muy claros los objetivos políticos y que la gente lo entienda. Ojalá que la MUD se comunique muy bien sobre lo que se va a hacer. Diputado de la Asamblea Nacional, miembro de Voluntad Popular, @JGuaidó, para que le escriban. Yo ya regreso con ustedes después de esta pausa comercial aquí